Sí. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta Asamblea Ciudadana en la que esta mesa en defensa de la sanidad pública de Granada abordaremos los problemas que llevan afectándonos tanto a usuarios como a usuarios, a pacientes y a profesionales de la sanidad. Hace ya demasiado tiempo que la población en general tiene gran malestar debido a las diversas situaciones negativas que se producen en el funcionamiento de los centros de salud, pues donde hay problemas que, lejos de solucionarse por parte de la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, se están convirtiendo en un tema estructural que los y las usuarias pues, ven cómo se vuelve, se transforman en problemas ya crónicos, ¿no? Y bueno, tenemos a tres ponentes que son sanitarios y bueno, ellos nos van a contar un poco más sobre este tema. Yo, para los que no me conocen, soy Paqui, soy coordinadora de la Sanidad Izquierda Unida de Vilanúa y vamos a ir haciendo las transparencias y después haremos un turno de palabras pues para lo que se quiera aportar, las dudas y demás. Y bueno, voy a dejar con la ponencia de Jesús Martínez Tapia, que bueno, es médico de documentación clínica en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves, tiene un máster en Salud Pública y Administración Sanitaria, máster en Calidad Asistencial por la Fundación Abelis Dona Bedia de la Universidad de Barcelona y experto en epidemiología e investigación clínica, así como promoción de la salud. Su labor profesional pues, la ha desarrollado fundamentalmente en la gestión sanitaria, siendo gerente de atención primaria en Guadix y en Osuna. Estuvo 12 años como directivo en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves, configurando la Fundación para la Investigación Biosanitaria en Andalucía Oriental. Y los últimos años los desarrolla como directivo en el área sur de gestión sanitaria, donde consigue la acreditación docente de 8 servicios clínicos en el Hospital Comarcal. También es profesor asociado a la EASP y ha participado en tareas de formación y asesoría técnica en proyectos de cooperación internacional en Panamá, Paraguay, Angola, República Dominicana, Chile y El Salvador. Y bueno, es una presencia constante en los movimientos políticos sociales y es miembro activo de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Granada. Y bueno, le paso la voz a él y que nos explique un poco todos los problemas que están acarreando ahora la sanidad. Bueno, yo creo que tengo voz potente y voy a estar más cómodo de pie, por lo cual pues ya está. Bueno, en primer lugar agradecer a la Asamblea de Izquierda Unida de Benalúa la invitación a la Mesa de Defensa de la Sanidad Pública, que está federada con el resto de mareas a nivel de Andalucía y que nuestro objetivo de constitución es, como nuestro propio nombre indica, es defender la sanidad pública como un baluarte de los servicios públicos que constituyen el bienestar en las sociedades en las que conocemos, ¿no? Por tanto, agradecido y venimos haciendo este tipo de actos de información de lo que entendemos un diagnóstico de cómo está la situación en los servicios sanitarios y en la sanidad pública en Andalucía y en España y de lo que entendemos que debe ser el tratamiento que hay que poner, ¿no? a esta dolencia ya crónica, porque no es un tema de hace 2, 3, 4 años, es un tema que arranca fundamentalmente con la crisis del año 2008, que se manifiesta en presupuestos que afectan directamente a los servicios sanitarios, de educación y demás en torno al 2011, 2012. Bueno, yo voy a empezar por donde voy a terminar. Estamos en un momento, el sistema sanitario, muy crítico. Muy crítico significa que puede dejar de ser lo que ha sido y lo que conocemos si esto sigue así. Si sigue teniendo los ataques que está teniendo desde todos los frentes. Yo voy a tratar de hacer un análisis, por lo tanto tenemos un enfermo
en situación crítica, yo diría que en la UBI, si las causas que generan esa dolencia persisten, podemos pasarlo muy mal, ¿vale? Bueno, venimos de la constitución de un sistema sanitario, allá por los años 70, finales de los 70, donde yo creo que fue una de las cosas que se hizo bien en este país, y en Andalucía en concreto, que es definir que la salud es un bien, que es, si me permitís, como estamos en cierta distancia y estoy más cómodo, que la salud es un bien que es protegible por los poderes públicos. Y lo definimos en el rango más alto que hay, que es el rango de la Constitución. Esto es un hecho diferencial si comparamos cómo conciben la salud otros países. Bueno, si nos vamos al extremo, en Estados Unidos la salud es que tú te la apañes como puedas. Casi como aquí la vivienda, por entender. La vivienda aquí, tú te buscas la vivienda. Si tienes sueldo para pagarla bien, si no tal, y si no puedes pagarla, te vas a la cárcel. Y tal. Es decir, bueno, pues en Estados Unidos la salud es igual. Tú te tienes que pagar tu salud y si no tienes, pues te endeudas. La causa más importante de endeudamiento en Estados Unidos es por motivos de salud. En España eso no es conocido. Decidimos protegerlo, decidimos financiarlo correctamente, decidimos hacer una integración de todos los servicios sanitarios en estructuras de gestión pública y decidimos vincular los profesionales con carácter funcional. Todos esos han sido pasos que han sido garantistas para que la sanidad sea una referencia. Una referencia que cada vez que se ha evaluado, la sanidad pública española siempre ha salido entre las primeras, entre los primeros rankings, entre las 10 primeras, ¿vale? Siempre. Es verdad que algunos de los criterios que se valoran cuando se hacen esos rankings tienen que ver con expectativa de vida, y somos el segundo país con más esperanza de vida después de Japón, y con el derecho universal a la atención universal y gratuita. Es otro criterio y siempre nos sitúa. Incluso ahora yo he estado consultando esos rankings para ver cómo estábamos y seguimos saliendo en posiciones bueno, destacables. Estamos en muchos rankings que hay ahora mismo entre los 20 primeros, ¿no? Pero cuando vemos algunos otros rankings de cómo salimos en lo que tiene que ver con servicios de salud, es decir, con la atención que presta el servicio de salud en algunas enfermedades, concretamente en 32 enfermedades, aparecemos en posición 19 en el año 2016, perdiendo 10 puntos sobre el año 2015, cuando los recortes fundamentales en sanidad se dan durante 4 o 5 años seguidos, ¿vale? Por tanto, bueno, vamos perdiendo el lugar que tuvimos. Bueno, esto me importa, porque esto siempre lo hemos tenido en cuenta en el desarrollo de los servicios sanitarios, en la concepción de la salud. Y es que la salud, sabemos que no solo depende de que haya unos servicios sanitarios, que sí, que depende bastante. Depende de una serie de cosas que llamamos determinantes de salud. De tal manera que en función de cómo tenga los determinantes también va a tener más o menos salud. La gente va a enfermar más o va a morir más o con más antelación. ¿De acuerdo? Y es que nosotros también tenemos unos determinantes, Andalucía, que en comparación a España están peor. Mucho peor. Un repaso. Por ejemplo, la renta por habitante en Andalucía en 2007 era un 23% menos que en España. En 2018 es un 26%. El saldo medio andaluz es un 23% menos que la media nacional. La tasa de paro
en 2018 era un 22, un 23%, un 50% mayor, 50% mayor que a nivel del Estado. La pobreza y la exclusión social, igual, nos pasa, es decir, estamos sobrepasados con respecto a España. El abandono escolar, la desigualdad, etcétera, etcétera, etcétera. Porque alguien piensa que estar en paro, que tener vivienda, que vivir en un barrio o en el centro de la ciudad, eso no afecta a la salud. Eso está intrínsecamente vinculado con el nivel de salud y la esperanza de vida. De tal manera que vivir en la vivienda en Sevilla tiene un decalaje de 8 o 10 años que vivir en el centro de Sevilla. ¿Vale? Bien. Tener un enfoque progresista de izquierdas es tener en cuenta eso. Que la salud no tiene que ver solamente con unos buenos servicios sanitarios, sino con que hagamos políticas de salud en todas las consejerías, desde todas las concepciones. De tal manera que, por ejemplo, una de las medidas que se tomaron bien tomadas en este país fue el carné por puntos y toda la mejora de la infraestructura de carreteras, que significó una reducción del 50% de la tasa de mortalidad por accidentes, fundamentalmente en población infantil, lo cual era un dispendio económico. Una sociedad que ve morir a su gente más joven a razón de 4 y 5.000 personas al año, pues, en fin, es un dispendio. Una de las medidas que ha frenado el sufrimiento y la morbimortalidad durante esta pandemia ha sido la renta básica que se ha puesto en marcha. Todos los salubristas, todos los especialistas dijeron: si esto se pone en marcha, podemos frenar mucho mejor lo que va a significar la pandemia, que todavía no ha terminado de aflorar, fundamentalmente con problemas de salud mental, suicidios, etcétera, etcétera. Pues esa medida, que no es una medida de servicio sanitario, que es una medida de servicio social, incide directamente en nuestra salud. Quiero trasladaros este tema porque es un tema, insisto, esto nunca un partido de derechas va a entender esto. Un partido de izquierda entiende la salud de esta manera, siempre. Bueno, vale, y ahora me voy a referir a los servicios sanitarios. ¿Por qué digo que los servicios sanitarios están tocados, muy tocados? Están en la UBI. Mirad, un sistema sanitario necesita una financiación suficiente. ¿Vale? No le vamos a poner ahora de momento apellidos, pero si no tiene dinero, no se puede configurar. Luego ya vemos cómo nos gastamos el dinero. Si no lo gastamos aquí, en primaria, si no lo gastamos en hospitales, si más en tecnología, si más en recursos humanos, en qué tipo de recursos humanos. Pero si no hay un mínimo de suficiencia económica, no podemos hablar de un servicio público de calidad. ¿Qué nos ha pasado? Que nos han descapitalizado. ¿Cómo estamos? Pues los últimos. Mirad, los penúltimos en este caso. Andalucía tiene 1.388 euros al año por habitante. El penúltimo de todas las comunidades autónomas. Estamos casi a 300 euros de la media de cualquier español. ¿Sabéis lo que significa eso? Que necesitaríamos meter 2.000 millones más en sanidad si queremos estar en la media de lo que cotiza un español. ¿De acuerdo? Por tanto, estamos descapitalizados en dinero. Y si no tenemos dinero, tenemos recursos humanos, camas, tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, lo primero que pedimos desde la mesa, y estamos denunciando, es que no podemos seguir con ese nivel de dedicación de las políticas públicas para los sistemas sanitarios. Es imposible. No podemos dedicar estar en el penúltimo puesto en ese sentido. ¿Vale? Bueno, ¿qué más? Bueno, es que somos los últimos en camas en todo el Estado. Somos los últimos en personal de enfermería y médicos especialistas de todo el Estado. Somos los antepenúltimos
en médicos y enfermeros en atención primaria. Somos los últimos en tecnología, TAC, resonancias magnéticas, la alta tecnología, que junto con los mejores profesionales legitimaban y han legitimado siempre al sistema sanitario. Hoy la privada tiene similar y a veces mejor tecnología y se están llevando a los mejores profesionales. Esto es un peligro, que si se adoba con más cosas, como ahora os voy a contar, nos hace entrar en la UCI. Por tanto, si tú tienes un sistema que no tienes dinero, no tienes suficientes recursos humanos, los recursos tecnológicos los tienes, bueno, pues estamos lo último y no están renovados. Ahora, después lo contará Ana, en los proyectos Next Generation a nivel estatal, el componente 18 es un componente que está dedicado a salud y sí va a permitir gastar algo así como 800 millones de euros en tecnología en el sistema sanitario. Bien gastado, pero nos queda la primaria y la salud pública, que están totalmente olvidadas, como ya contará Feli y haremos dudas. Por tanto, sin dinero, sin recursos, sin tecnología. ¿Vale? ¿Vamos viendo al enfermo? ¿Las características del enfermo? Bien. Aquí la posición también que ocupamos. La Federación de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública todos los años hace un estudio de las comunidades autónomas y analiza pues algo así como 40-50 variables. Establece una puntuación y establece un ranking. Nosotros, aquí estamos, los penúltimos. Estamos con Murcia, ocupando ese lugar. Bien, esto ya lo he dicho. Bueno, mirar, es decir, sin dinero, sin recursos, tal. Pero además, es que estamos gestionando mal los recursos que tenemos. Estamos maltratando a los profesionales. Los profesionales se están yendo de Andalucía a razón de 474 médicos. Y no lo digo yo, lo dice el Consejo Médico Andaluz. ¿Vale? En fin, algo tendrá, algo sabrá de ese tema. Pero es que además le estamos pagando los peores. El sueldo de un médico es entre 150 y 500 euros más bajo que cualquier médico de España. Y de la misma manera, el de enfermería. Estamos dejando que se vayan a la privada. Les estamos incentivando para que se vayan a la privada. Ojo con ese dato también. Antes fidelizábamos a los médicos para que se quedaran solo con nosotros, que no estuvieran en la privada. Ahora hemos dicho que pueden hacer lo que quieran y les pagamos igual que el que estaba antes, de manera a tiempo completo o con dedicación exclusiva, que llamábamos. Bien. El acceso, por ejemplo, a la carrera profesional, la precariedad laboral en la que están ahora mismo un montón de profesionales es enorme. Y el déficit de plazas es en torno a 800 médicos al año. Por tanto, estamos gestionando muy mal a los recursos humanos. Un sistema sanitario, aparte de por los valores que antes he dicho, se define y se mide por la cualidad de los recursos humanos y por las condiciones en las que se desenvuelve. Entre otras, qué nivel de tecnología está teniendo. Bueno, el gasto farmacéutico. Esta es otra de las cosas que también se está haciendo mal. No solamente si maltratamos a nuestros médicos y no tenemos dinero suficiente, o a nuestros sanitarios y no tenemos dinero suficiente, si malgastamos. Mirad, si yo gasto mucho en algún gasto que es innecesario y sabemos que en farmacia, por ejemplo, en gastar en exceso en algunos fármacos que sabemos que son de escaso o nulo valor terapéutico, estoy haciendo una mala gestión, ¿vale? Bueno, pues el Partido Popular, desde que llegó, decidió tomar una decisión, que es quitar la subasta. El Partido Popular ni quiere ni sabe hacer gestión pública. No quiere porque no le interesa y tampoco sabe porque
le es más fácil entregarlo a la privada, externalizarlo, ¿vale? Bueno, antes se había puesto en marcha un mecanismo que se llama una subasta, que es una potestad que tienen los poderes públicos para tratar de comprar a un precio lo más competitivo posible. Esto es totalmente legítimo. Bueno, pues ellos lo gritaron. ¿Sabéis qué ha supuesto eso? Que tengamos el gasto incrementado más alto de todas las comunidades autónomas desde que se quitó eso. ¿Eso qué significa? Porque estamos gastando en torno al 17% del presupuesto en farmacia, cuando deberíamos estar en torno al 14, 15. 2-3 puntos son muchos, algunos cientos de millones, que es fundamental para tapar huecos que son sangrantes. Bueno, ¿qué resultados empieza a tener esto? Pues que el sistema empieza a colapsarse. Teníamos lista de espera, ya sabíamos que teníamos lista de espera, hay más de 850.000 andaluces en lista de espera. Una barbaridad. Ya no tenemos datos de la lista de espera como antes se daban, ya no hay datos. Pero no hace falta, decir los datos de un hospital. Ahora mismo la lista de espera y el colapso está en el centro de salud, en el consultorio. Eso es patente, ha llegado a todos los pueblos. El sistema está colapsado, totalmente colapsado. La accesibilidad del sistema está colapsada. Bien, algunos elementos más que nos da pistas esta situación de nuestro paciente, que es lo que yo llamo estrategias de privatización. ¿Qué elementos hay? Es decir, ¿por qué a la derecha no le interesa la gestión pública? Es una mala compañía, si es que no les interesa, ¿no? Ni quieren ni saben que existe. ¿Y qué pistas nos están dando en ese sentido de privatización? Pues mirad, la primera es que ha aumentado el gasto privado de los andaluces en un 40% desde el año 2007 al 17. En un 40% el gasto de bolsillo que nos gastamos en salud, frente al 20% en España. Los andaluces, que somos los más pobres, con más condiciones y con más tal, estamos pagando el doble que cualquier español en gasto de bolsillo en salud. ¿Qué ha pasado? Que se han disparado los seguros privados. El anuncio que sale en la tele diciendo, ¿quién me lo iba a decir a mí? Hace unos meses, que yo iba a contratar un seguro privado. Es demoledor. Claro que está contratando un seguro privado, porque para ver a un médico de primaria se tira 15 días para poder hablar con su médico, y para verlo en tú a tú y poder decirle, mire usted, me pasa esto, tal, y poder estar 10 minutillos con tu médico o con tu enfermero, pues es que no lo ves, pues, y me cuesta 15 euros al mes. Está habiendo una fuga de, no solamente de la clase media, de las clases trabajadoras, en fin, que no son mileuristas, contratando seguros. Se han disparado los seguros. Se han disparado. Es decir, casi 2 millones de andaluces tienen seguro privado. Bien, este es un dato que no es menor. ¿Qué más cosas? Pues que, como yo no quiero gestionar, ni me gusta, lo que doy es la gestión fuera. Antes había en torno a 450 millones que los servicios públicos contrataban de fuera. Fundamentalmente, cosas gordas. En toda la zona de Cádiz hay comarcas que no tienen hospitales ni centros de salud públicos. Se dejaron en su momento y se destinó a Pascual, y Pascual, que es una empresa privada, concertó con el servicio andaluz. Esto aquí no lo conocemos. Pero ahí es donde fundamentalmente se ha ido el coste. Bueno, ahora mismo el PP eso lo ha incrementado un 50%. 665 millones están externalizados. 665 millones es una pasta. Mucho dinero. Bien, otra cosa que también hemos hecho es que le hemos dicho a los médicos
podéis trabajar en la pública y en la privada, que a nosotros nos da igual. ¿Sabéis lo que significa eso? Eso significa mucha tormenta, porque cuando un médico... ¿Habéis visto que la Renault deje a que sus ingenieros trabajen en la Renault y en Peugeot o en la Ford? ¿Verdad que no? Anatema. ¿Cómo va a trabajar en dos sitios? ¿Cómo el conocimiento se lo va a llevar para un sitio y para otro? ¿Con quién me fidelizo? ¿A dónde pongo yo éticamente todos mis arrestos? ¿En qué? ¿En cuál fábrica? ¿En la privada o en la pública? Bueno, pues han dejado que 2.400 médicos que no tenían dedicación exclusiva, por lo tanto pues, tenían su privada, ahora les pagamos 850 euros más mensuales por estar en un sitio y en otro. Y por último, hay otra cosa que apenas es conocida. La conozco yo por mi trabajo, pero es poco conocida. Bueno, como veis, estoy disminuyendo la pública, dando alimentación a la privada, y hay mecanismos de cuando la privada, vosotros sabéis que cuando se va a la privada, a veces acaba uno en la pública, ¿verdad? Por distintas circunstancias. ¿Por qué? Porque la privada solamente coge ¿qué cosas? Las pequeñas y las rentables y las poco complejas. Nunca va a coger, ¿verdad? Ni fracturas de grandes, complicadas, ni pacientes oncológicos, ni pacientes crónicos complicados, tal. Es decir, hace una cosa que se llama selecciona a los pacientes. Para mí los mejores y los más complicados para la pública. Pero además, cuando veo que se me complejiza un paciente, ¿qué hago? Vaya usted a la pública. Y los atendemos en la pública. Pero hasta ahora le cobrábamos. ¿Sabéis qué está pasando? Que ya no se les cobra. Y a los que se les cobra hay una facturación con precios del año 2005. ¿Vosotros creéis que una empresa puede cobrar sus servicios con precios del 2005? Eso es un atraco. Eso es una mala gestión de la pública. Mi estimación es que si se cobraran todas las cosas que hace la pública a la privada, deberíamos de estar ingresando 150 millones al año en Andalucía. 150 millones, el presupuesto de la Consejería de Cultura. Entonces, eso es otra mala gestión. Una mala gestión de gente que no le interesa este tema. Porque al final, lo que estamos viendo, ¿qué es? ¿Cuál es su discurso? ¿Para qué pagar impuestos? Dejémoslo que el dinero lo tengan en los bolsillos, ¿verdad? Y sabemos que si queremos corregir desigualdades, es el Estado el que tiene que proveer determinados servicios para que la gente pueda estudiar, pueda enfermar con tranquilidad sin el peligro de arruinarse. Y eso sale de los impuestos. Impuestos justos, impuestos progresivos, ¿vale? Bueno, pues el peligro es que hoy, bueno, pues todo el mundo sabe que tiene que dar en torno a 1.300, en Andalucía 1.300, 1.500, 1.600 euros paga al año para mantener la sanidad pública. El tema es que si yo, pues bueno, no vivo mal, tengo tal, y tengo ya un seguro privado, me voy a cuestionar para qué yo quiero seguir pagando impuestos públicos. Oye, que cada cual se busque la vida. Bien, lo que tememos es que esta deriva, la derecha la deje en la construcción de servicios públicos con carácter de beneficencia para los pobres, porque las clases medias y los ricos van a tener un seguro privado que les va a garantizar la prestación de servicios. Y eso es quebrar el sistema tal como lo conocemos. El sistema público español, andaluz, ha sido un sistema prestigiado y prestigioso internacionalmente. Y eso está en peligro, eso está en la UE. ¿De acuerdo? Bien, dos cosas más. Yo lo mismo me estoy pasando. Dos cosas más. Mirad,
Esta crisis está dejando, además, la pandemia está dejando, si veníamos tocados desde el año 2011, la crisis está suponiendo, bueno, pues un palo más en esa rueda ya desdentada, ¿no? El tema de salud mental que está apareciendo y que va a emerger en los próximos años, es necesario que refuerce la salud mental y unido a otro elemento que es el refuerzo de la primaria, que yo creo que van a poner. La primaria está dejada de la mano de Dios, los profesionales están colapsados, están exhaustos, y esto no se soluciona con un plan extraordinario que han puesto pagando 250 euros la tarde. Es decir, creo que se han apuntado, no ha llegado creo al 10% de los profesionales a ese tal, porque en fin, yo los amigos que tengo lo que me dicen es que si yo es que estoy deseando llegar a mi casa y poder descansar y evadirme del este. Una vez que en su casa terminan de hacer llamadas y terminan de hablar con pacientes que les ha llamado y que no pudo llamar por la tarde. ¿De acuerdo? Bien, este es el diagnóstico. El tratamiento nos lo va a poner Ana del tema. Pero en el tratamiento, al final, os vamos a contar. Esto o lo sacamos todos o no sale. Los servicios públicos, las mejoras del estado de bienestar, se saca por movilización de la población. Esto es así, que no nos lo cuenten. Y además es nuestro. O lo defendemos nosotros o lo perdemos, tal como lo hemos conocido. Pues ya está. Bueno, pues ahora el turno de Ana Isabel. Ana Isabel Rodríguez Gálido es enfermera por la Universidad de Granada. Bueno, y su vida laboral se ha desarrollado entre las Islas Canarias, en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, y distintos hospitales granadinos como Baza, Motril y los hospitales de la capital. Actualmente, y desde 2006, ha sido personal interino en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves, y desde mayo de 2021 ya personal fijo en el mismo hospital. Bien, eso. También formo parte de la plataforma por la difusión de los hospitales de la capital, un paso muy importante también que se consiguió. Y bueno, es activista social por vocación, es asociada de la Federación Andaluza por la Defensa de la Sanidad Pública, y como fórmula para contactar con otras personas, ¿no?, con las mismas inquietudes, y así que realizar actividades en el ámbito de la mejora y defensa de la sanidad pública. También es miembro de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Granada y actualmente integrada en la Coordinadora Andaluza de Marea Blanca, con la que viene colaborando y organizando, bueno, conferencias, acciones y diferentes movilizaciones. O sea que también creo que nos va a sacar alguna duda. Bueno, buenas tardes a todos. No creo, ¿no? ¿Me oís? ¿Bien? Sí. Yo creo que se puede. Vamos a pasar por ello. ¿Te puedes explicar a nuestro vídeo si quieres? Bueno, me da lo mismo. ¿Me oís bien? Sí. Estoy acostumbrada a tenerla y no, la verdad es que a veces ni me acuerdo. Las enfermeras tenemos que tener siempre la mascarilla muy bien puesta. A ver, aquí me va a tocar la parte quizás más positiva, ¿no? O es más cortita porque ya después de hacer un diagnóstico del que hay que tener tantas variables en cuenta, pues la verdad es que el tratamiento es mucho más fácil, ¿no? Y está bastante bien estudiado y sabemos exactamente lo que queremos, ¿no? Desde las mareas y desde las organizaciones de defensa y sanidad ya se lleva trabajando mucho tiempo y sabemos perfectamente lo que necesitamos. Bueno, sí me voy a quitar el nada. A ver, desde la posición de las organizaciones de la defensa de la sanidad pública, lo que necesitamos es, lo que tenemos bien claro es que hay que concienciar a la ciudadanía de que hay que pasar de un modelo de sanidad de mercado a un modelo sanitario público. Hay que obligar a nuestros gobernantes a que eso sea lo principal. Y las propuestas que se hacen, pues, son 7.
vamos a empezar por la primera. Todos los presupuestos sanitarios tienen que dedicarse a la sanidad pública. En realidad esto, bueno, por supuesto la oposición absoluta a las privatizaciones, y aunque sea una piedra, la sanidad pública solamente se mejora si se invierte en la sanidad pública. El dinero va a la sanidad pública. Entonces, como ha dicho Jesús, los presupuestos y el dinero que se destina a la sanidad, en este año en Andalucía los presupuestos están prorrogados. O sea que el presupuesto del 2021 se prolongaría hasta el 2019. Pero ese presupuesto viene arrastrando un déficit desde el 2009, que es cuando empezó la crisis. Entonces, aunque se diga que se va a aumentar el presupuesto, pero si no se tienen en cuenta diferentes variables, como es el añadir el IPC desde el 2009 acumulado y hacer una evaluación buena, coherente de lo que se necesita, pues la verdad es que aún así, aunque ellos digan que se está invirtiendo más, el déficit seguiría existiendo, o sea que habría recortes como encubiertos, ¿no? Desde las organizaciones sanitarias hemos calculado que unos 12.278 millones se necesitan. Sería en este momento lo adecuado, pero teniendo en cuenta lo que hay un déficit acumulado de unos 12.000 millones que las organizaciones sanitarias pedimos que se vayan recuperando progresivamente. Y además, teniendo en cuenta que ese cálculo tiene que tener en cuenta que la población andaluza ha crecido y además los mayores de 64 años es la población que más ha crecido y son las personas que más uso van a hacer de los recursos, porque es donde están las patologías crónicas y la mayor demanda de asistencia sanitaria. Como ha dicho Jesús, lo más urgente es recuperar la atención primaria. La atención primaria necesita más inversión pues, para poder realizar su trabajo primordial, que es la de promoción y prevención promoción de la salud y prevención de la enfermedad, y hacer frente a la pandemia y a esta situación que es muy crítica y que ha supuesto una sobrecarga muy importante para la atención primaria, porque en general los datos y todo eso se han valorado en función de camas de UCI, sobrecarga hospitalaria, pero una gran parte de la carga asistencial ha recaído sobre la atención primaria y eso pues es necesario decirlo. Muy importante volver a retomar, bueno, porque aunque yo aquí quiero hacer un inciso, porque con los médicos de familia con los que tenemos contacto, que son amigos, en realidad ellos se sienten no muy ofendidos, pero la asistencia presencial no es que haya desaparecido durante la pandemia, ellos seguían viendo a sus pacientes de una forma es cierto que muy limitada y que ha generado en la población mucho desasosiego y mucha sensación de abandono. Pero lo importante ahora mismo es tener fondos suficientes, volver a normalizar la consulta presencial con unos márgenes de tiempo adecuados para que se pueda atender bien a la gente y que la lista de espera no sea superior a 48 o 72 horas. Muy importante, también en este aspecto de las consultas presenciales, la consulta telemática, pues que ha venido en realidad para permanecer, tiene que funcionar junto con la desburocratización de los facultativos, del trabajo que hacen los facultativos, muchas veces es más bien administrativo en lugar de ser asistencial. Pues todo eso hay que organizarlo y gestionarlo, pero fundamentalmente la consulta presencial hay que volver a normalizarla. La enfermería comunitaria, pues un pilar de la atención primaria es la enfermería, porque la enfermería comunitaria gestiona muchos aspectos de cuidado y es la que va a permitir, porque en estos últimos años con las déficits, pues muchos procesos asistenciales se han medicalizado. Entonces, el hecho de que la enfermería comunitaria tenga un papel primordial dentro de
de la sanidad pública es fundamental para tener estándares de calidad. Bueno, pues esto es, ¿qué significa? Las dos puntos estos significan que necesitamos más dinero. Entonces, cuando nos dice no hay dinero, sí, sería estupendo que tuviésemos tanto dinero, pero no lo podemos sacar de ningún sitio. Bueno, pues esto es falso, porque hay formas y sitios de donde sí se puede sacar, como ha dicho Jesús. Bueno, esto es una cuestión muy novedosa porque desde los fondos, se va a recibir dinero de los fondos europeos, pero desde el gobierno central han decidido que solo van a utilizar para la sanidad pública un 1,54% del presupuesto, o sea, 1.069 millones, mientras que, por ejemplo, en Italia van a utilizar 15.000 millones y en Francia pues, 3 veces más que en España, ¿no? Entonces, es asombroso que, teniendo la situación en la que estamos y que la sanidad pública, gracias a la sanidad pública, la pandemia se ha gestionado medianamente bien, porque si no hubiese sido mucho más catastrófica, pues que solamente vaya a derivar ese porcentaje. Aquí en Andalucía, revertir la bajada de varios impuestos a las grandes fortunas. Esto es como hacer una suma, ¿no? Ya tenemos 1.069 millones. En la bajada de impuestos, 300 millones al año, que eso, el PP alardea de que eso era súper importante y una política fiscal, pues, bastante dudosa, pues mira, 300 millones. Los superávit que también alardea el gobierno, es asombroso que en la situación tengan un superávit de 853 millones de euros y que no se dedique a la sanidad pública, que es donde vale el dinero. Si hacemos otras cuentas, incluso llegaremos a los 3.000. Eliminar parcialmente los conciertos, pues si se está gestionando, derivando las intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas y todo eso, son otros 500 millones de euros. Ya, y sumando, ya tenemos ahí una cantidad razonable. La subasta de medicamentos, pues como ha dicho Jesús, se ha aumentado un porcentaje altísimo por el gasto en recetas, 200 millones de euros más que estamos pagando, o sea, 200 millones que se podrían recuperar. El complemento a los facultativos. En Andalucía existía como era la exclusividad, ¿no? Dedicación exclusiva. La dedicación exclusiva. Los médicos que se querían quedar en el sistema público sin trabajar en la pública recibían ese dinero, que era el complemento de exclusividad. Los que querían trabajar en la privada, pues no recibían ese dinero. ¿Qué ha pasado? Que han hecho tal largas. Entonces, todos reciben ese dinero. No es que a los que no lo recibían, no es que a los que lo recibían se lo han quitado, ya han ido para atrás, sino que a los que trabajaban en la privada y no lo recibían también se lo están dando. Entonces, la gente, los profesionales, pues ahora están trabajando en la pública, cobrando ese dinero de más y además con la posibilidad de poder trabajar en la privada sin ninguna consecuencia de incompatibilidad. La facturación en las compañías de seguros, lo que ha dicho Jesús. ¿Cuánto le estamos cobrando por los servicios que prestamos a los asegurados? Pues unos 150 millones de euros, y que son el dinero que se deja de cobrar y que además se le está haciendo con precio del domicilio. Pues ya que estamos puestos a ahorrar, pues vamos a regularizar el gasto descontrolado de farmacia. Pues una opción es poder hacer los contratos de los fármacos de los centros sociosanitarios del sistema sanitario andaluz a través de las farmacias hospitalarias. Pues eso, es como comprar por mayor, ¿no? Tú compras por mayor, te sale más económico, lo repartes entre tus tiendas. Pues eso, 100 millones de euros. Entonces, cuando nos digan que es muy difícil gestionar el gasto, que no se puede sacar y tal, pues ahí tenemos todos esos millones. La tercera propuesta de tratamiento. Contratación de personal nuevo y estable. Para la atención primaria se han hecho unos cálculos de entre
que harían falta 4.000 profesionales, 1.200 facultativos, 1.800 enfermeros y enfermeras y el resto para el resto del personal. Es muy importante tener en cuenta aquí un aspecto, que es que los servicios se deben de reponer con personal teniendo en cuenta los estándares que marca la Organización Sanitaria Europea. ¿Eso qué significa? Pues que hay estándares de calidad, que significa que por cada número de habitantes tiene que haber un número determinado de profesionales, ¿no? Para conseguir calidad, para dar calidad y para conseguir los objetivos. Entonces, por ejemplo, en España estamos en número de médicos por 5.000 habitantes en 3,8, mientras que, por ejemplo, Grecia, creo que no es un país tampoco súper rico, pues 6. Enfermeras, no sé qué país es, me parece que Suiza, Noruega, ¿no? 17 enfermeras por cada 1.000 habitantes, nosotros 5. Entonces, los estándares de calidad pues son un poco más cuestionables, ¿no? Además, hay una noticia, por ejemplo, hay un estudio que ha publicado Europa Press de los países que, vamos, ¿cómo se dice? De los contagios de COVID, ¿no? Que se ha visto que en los países en los que el índice de enfermeras, vamos, la tasa de enfermeras por habitante es mayor, el número de contagios y el manejo de la pandemia ha sido mucho mejor. Igual pasa en los hospitales, los ratios de enfermera-paciente o médico-paciente son muy importantes a la hora de conseguir objetivos de supervivencia, de calidad y de llevar a cabo los cuidados. El cuarto punto, abrir los centros de especialidades y de al menos 20 hospitales andaluces por la tarde, en horario de 15 a 22, que es como tenemos más profesionales, pues podemos abrir por las tardes y eso es la única forma, teniendo profesionales y teniendo espacios adecuados para poder quitar la lista de espera en Andalucía. Es la única solución, no existe, claro, sin derivar a la privada, ¿no? Bueno, hemos hablado del número de profesionales que necesitamos. Hoy, para justificar, no hay profesionales. Es una lástima, las bolsas están vacías, no tenemos enfermeras, no tenemos médicos, somos muy desgraciados y nos tenemos que conformar con lo que tenemos. Pues no es hay que saber de lo que se está hablando. Hace nada, al 31 de octubre, se cancelaron los contratos a 8.000 profesionales sanitarios, excepto a los facultativos. 8.000 personas fueron a la calle. Se habían contratado, es cierto que durante la pandemia se ha hecho un esfuerzo y se ha contratado personal, pero al final del tiempo ese, 8.000. ¿Qué ha pasado? Porque esas profesionales pues se han ido a buscarse la vida a otras comunidades y a otros países. Los contratos son malos, porque después de toda esa situación, no os creáis que han vuelto a contratar con larga duración. Son contratos de 2, 3 o incluso 15 días en el periodo de Navidad. La mala política de formación de MBA. Eso es muy importante porque eso precisa de son los médicos residentes y la enfermera, no residentes. Es como la programación de que yo voy a necesitar atender a no sé cuánta población y necesito tener no sé cuántos profesionales. Pues hay especialidades en las que verdaderamente no hay médicos porque hay muy mala planificación y aparte los médicos que salen formados, que pagamos con los impuestos en Andalucía, se van a otras comunidades, se van a otros países porque aquí no consiguen tener trabajo. No es que no solo es que nos falta, sino que hay una voluntad de que no se les va a contratar. Por ejemplo, esto es un indicador que es la solicitada de certificado de idoneidad. Esto es información que facilita las organizaciones colegiales de médicos. Y mira, todas esas personas, todos esos médicos han pedido los certificados 4.100,
en el 2019, 3.500 en el 2020 y 33.800 en todos estos años. O sea, profesionales que, habiéndose formado en Andalucía, habiendo falta de trabajo en Andalucía, solicitan ese certificado para poder seguir al extranjero. Este es un punto importante en las soluciones, la falta de transparencia. Aunque en este país hay una ley de transparencia, pues sigue siendo bastante difícil acceder a la información tanto por los usuarios como por los profesionales en la investigación. Entonces es como un poco de transparencia que no es nada transparente. Desarrollar y instaurar un plan de salud mental, como ha dicho Jesús. Este punto es muy importante porque España es tiene uno de los índices de psicólogos y psiquiatras más bajas de la Unión Europea. Nosotros tenemos 6 psicólogos públicos por 18 que tienen a lo mejor en otras partes de Europa. Además, el déficit no solo es en relación con Europa, sino que entre las comunidades de España también hay bastante diferencia, ¿no? Por ejemplo, Navarra tiene, me parece, Navarra, Madrid y Canarias han aumentado el número a 10 creo por 1.000 habitantes, y Andalucía y otras siguen estando también a la cola. Además, en estos últimos años, con la pandemia ha ejercido una presión extraordinaria sobre las personas en todos los ámbitos de su vida, y la verdad que poder acceder a un profesional y en el tiempo adecuado es bastante difícil en estos momentos. Un dato muy importante también de la salud mental es que en la población adolescente ha aumentado el triple el índice de problemas mentales y de trastornos de la conducta en niños entre 4 y 14 años. Entonces, que es un problema que va a ser crónico y que hay que dedicarle dinero porque nos afecta a muchas personas. Y luego el desarrollo de la participación y empoderamiento de la comunidad. Pues bueno, esto es muy importante porque necesitamos la confluencia de todas las personas y de las diferentes organizaciones, pues para defender de forma contundente pues un servicio sanitario público que está dentro de la Constitución y que es necesario. Un punto que, aunque no es una propuesta también, es implementar el sistema de autonomía social de la calidad asistencial. ¿Qué significa esto? Pues que ante el trasvase que hay en la actualidad de fondos y de personas hacia la privada, pues es importante tener en cuenta qué es lo que significa estar en la privada. Bueno, lo negativo de la privada, porque no todo el mundo sabe que a lo mejor la pública es buena y la privada es negocio, pero hay que saber por qué, ¿no? Bueno, pues la privada no tiene desarrollo de la atención primaria. Eso no existe en la privada. Tú te ven a especialistas, no hay una planificación de promoción ni de la salud ni de prevención. No tiene listas de prevención y promoción. No mantiene un sistema coordinado de historias clínicas. No es como en el sistema sanitario, que tú tienes tu historia, en cualquier parte de Andalucía pueden acceder. Mantiene un sistema discriminatorio, es decir, personas eligen los pacientes, no quieren crónicos, no quieren gente mayor, no quieren gente más vulnerable. Es mucho más cara, aunque ellos se promocionan que es barato, pero no es cierto. Al final el coste es mayor. Utiliza de forma competitiva a los profesionales, es decir, ellos no forman a sus profesionales, ellos tienen a la pública, que es la cantera de sus profesionales, y el sistema está permitiendo que eso sea así, ¿no? Y el dinero que se gasta está fuera del control público.
aunque los conciertos, el servicio se da a la pública, el sector público no puede controlar nada. Entonces, eso es lo que significa una victoria social de la calidad social. Y ya está, hasta aquí nuestra presentación. Que lo importante es que bueno, pues crear conciencia, que estemos alerta y que intentemos trabajar por la sanidad. Bueno, y ahora es el turno de Félix Alonso Gil, que es médico de familia, licenciado en Medicina en la Universidad de Zaragoza, especialista también en Medicina de Familia, diplomado en Sanidad, experto en epidemiología en la Universidad Complutense, actualmente secretario general del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras de Granada. Y bueno, su experiencia laboral se ha basado está trabajando en el Cuerpo de Médicos Titulares de Casa Socorro de Guadalajara, médico de funciones técnico superior en salud, en la Delegación Provincial de Sanidad y Bienestar Social en Guadalajara, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, médico de familia en Ellín, en Albacete, en Motril también. Y bueno, tutor de la Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria de Granada. Y también colaborador y docente de la Unidad de Tabaquismo del PITA en el ANS Sur de Granada. Y bueno, en su tema quizás se va a basar más en la problemática laboralista y relacionada evidentemente con el sistema sanitario. Bueno, buenas tardes, voy a intentar ser breve, ¿no? Brevísimo, porque muchas de las cosas de las que han hablado ya lo han entendido tanto Jesús como Ana, ¿no? Y la verdad yo voy a intentar ser un poco más localista y un poco más incendiario y un pelín catastrofista. Yo soy optimista realista en ese sentido. Me gusta poner los pies en el suelo, tener los pies en el suelo y ver en qué estamos y hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Si no ponemos nosotros los medios, porque está en nuestras manos, en la población, en la gente que trabajamos en la sanidad y en la gente que recibís la atención sanitaria. Yo voy a dar un poco palos para todos los lados, porque realmente la situación actual no es algo que haya venido de los 2 últimos años o de la plaga del COVID, ¿no? Sino que es un poco un compendio de una serie de circunstancias y de coyunturas que han llegado, pues porque los políticos de este país pues tienen una visión un poco, bueno, pues ombliguista y vamos a salvar lo nuestro y vamos a tirar para adelante porque tenemos que mantenernos en la situación, ¿no? en nuestra buena situación que hemos conseguido. Porque la realidad es que Andalucía siempre tiene un presupuesto bajo, no es el de ahora. Pero podíamos enorgullecernos de que con muy poca pasta teníamos muy buenos resultados en salud. Teníamos unas cifras de salud bestiales. El Servicio Andaluz de Salud era la joya de la corona. Lo que pasa es que la pandemia ha puesto en evidencia una cosa que era bisutería, y no bisutería fina, era bisutería de mercadillo de cualquier sitio. Esa es la realidad en la que vivimos, ¿no? Voy a ser un poco localista con el tema de las cifras. Tanto Jesús como Ana han dado una visión muy de país y muy de Andalucía, de la comunidad, de cómo está, pero son ejemplos, para que veáis cómo ha evolucionado. Granada en el año 2003 ocupaba el primer lugar en cuanto al número de camas de sanidad pública por 10.000 habitantes. En el 2020, a fecha de 2020, ocupaba ya el 4º lugar. Y en ese espacio de tiempo se han perdido 266 camas en la provincia. ¿Qué supone eso? Pues prácticamente sería el hospital de Baza y la mitad del de Motril. Como si se hubiesen cerrado el hospital de Baza y la mitad del de Motril, tenedlo en cuenta. En cuanto a la plantilla, que es otra de las cosas importantes, ¿no? Porque
a la población lo que se necesita es personal sanitario, profesionales sanitarios que atiendan a esa población. Bueno, pues con la crisis, con los recortes que vinieron de Europa y que también, y con esas directrices que nos mandó la Troika y que tan obedientemente cumplieron los políticos del momento, de dos colores que hubo en ese momento gobernándonos, pues consiguieron que en Granada se perdiesen, a 2015 se habían perdido 1.500 puestos de trabajo en la sanidad pública de la provincia de Granada. Hubo un repunte, se gastó un montón de pasta en esta provincia en un proceso que al final resultó ser un fiasco. Fue la fusión de los hospitales de Granada, fusión de fusión. Yo, cuando acabó, dije que Granada había conservado 2 hospitales, pero los granadinos habían perdido un hospital, porque al final la mitad de la población tiene que ir a un sitio y la otra mitad al otro. Con la fusión de fusión bien hecha, si se hubiese hecho bien, que se hubiese conseguido que todos y todas hubiésemos ido al hospital que nos podía atender antes y mejor. Y eso se perdió. Bien. Ahí fue un pozo sin fondo en el que se enterraron un montón de dinero. De hecho, el hospital de trauma, el famoso hospital de trauma, iba a ser en el centro, el hospital materno-infantil de la ciudad de Granada, y que va a atender los problemas más graves del resto de la población infantil que se podían atender, ¿no? Pues eso, ahí fue hacerlo y deshacerlo, porque hubo que volver a reconvertir, hubo que volver a hacer otra obra para volverlo a reconvertir en lo que ahora es el neurotraumatológico. Volvió a su función original, ¿no? Y a partir de ahí hubo una recuperación de la plantilla de profesionales en la provincia, pero recuperación de la plantilla de profesionales en la provincia hospitalaria, de plantilla hospitalaria, porque la atención primaria siempre ha sido la hermana pobre de la sanidad pública, siempre ha sido. Y la privada es que desconocida, como bien han dicho ellos. Ahí hubo un repunte, se recuperó, pues porque como se había gastado la pasta, hubo una movilización ciudadana que alteró las perspectivas de futuro políticas entonces del gobierno que había. Pues le sirvió de poco, porque la gente dijo: tú no me vales y me voy a ir. Pues con eso hubo una recuperación, que sobre todo se potenció mucho el Hospital San Cecilio, el ahora llamado Hospital San Cecilio del PTS, ¿no? Un edificio magnífico, unos espacios inmensos, y que tiene ahora una buena plantilla, ¿no? En detrimento del Hospital Virgen de las Nieves, que se quedó un poquito más atrasado, ¿no? Pero llega el año 2020, llega el 2021, en el 2021, a pesar de los contratos, esos 20.000 contratos de refuerzo para el COVID, que es cuando aparece el bolso de la epidemia, pues en este año, en el año 2021, del 20 al 21 se han perdido más de 1.000 puestos de trabajo. Nos hemos quedado ahí. En cuanto a plantilla, no somos la provincia que peor está en cuanto a plantilla. Y ahora vamos a ver la parte oscura de eso, ¿no? Sigue siendo la atención primaria. Este gobierno que tenemos actualmente pues ha vuelto al medicalocentrismo de épocas pasadas, ¿no? Este país era grandes hospitales, porque era lo que vendía, lo que es más bonito y lo que es más la tecnología, ¿no? La tecnología punta. Pero tengo que decir una cosa: a pesar de la tecnología punta, la atención primaria, con manitas y poquito más, resuelve el 80% de los problemas de salud de la población. Sin embargo, está recibiendo ahora, yo calculo, si no, corrígeme, Jesús,
escasamente no llega al 15% del presupuesto sanitario de esta comunidad, ¿eh? Y con eso, aun con todo y con eso, sigue resolviendo el 80%, ¿eh?, de los problemas de salud de la población, porque es la que está más cerca tiene el mejor conocimiento, ve al paciente desde que nace hasta que se muere, ¿eh?, ve a las personas desde que nacen hasta que se mueren y tiene un mejor conocimiento. En el hospital se ha mejorado muchísimo, ¿eh?, la humanización de la atención, pero al final sigue siendo la cama B de la habitación 205, punto, ¿eh? Sin embargo, en el centro de salud eres Pepito García Pérez, ¿eh?, o María, ¿eh?, cosa que no ocurre en los hospitales, y eso que gracias a la profesionalidad de las profesionales y los profesionales de los hospitales, eso ha cambiado mucho, ¿eh?, y no es lo mismo. Entonces, bueno, la situación que tenemos ahora, pues esa. Los profesionales, pues yo que visito centros de salud, ¿eh?, con cierta frecuencia, pues me he encontrado profesionales que llevan 15, 20 años, que dicen que se van, que se quieren ir. Médicas, médicos, enfermeros, porque la pandemia es que nos ha machacado y con la gestión tan nefasta que ha habido, una gestión, eso es lo que ha acabado aparte de ver las vergüenzas de lo mal que estaba la sanidad pública en esta comunidad, en otras también, pero bueno, aquí es donde estamos viviendo, ¿eh? Vamos, pues al final, a pesar de eso, todo eso ha puesto eso en evidencia y bueno, y después ha masacrado al personal, o sea, está agotado, no sabe qué hacer, ¿no? El planteamiento que ha comentado Jesús es hay un plan de la atención primaria. Han dicho vamos a hacer algo. Es médicos, médicas. No se está preocupando del resto personal. En un centro de salud, como en el resto de la sanidad, esto es un trabajo de equipo, ¿eh? Y aquí hace falta, por supuesto, el superespecialista, el neurocirujano que opera no sé qué, tumores de tal, pero también hace falta el celador, la celadora, ¿eh?, el auxiliar de enfermería, el administrativo, la administrativa que está en la puerta del centro de salud, ¿eh? Y si no, esto no funciona, ¿eh? Entonces hace falta de todo. Realmente, hoy, como estamos, es verdad que faltan sobre todo personal médico y personal de enfermería, pero faltan porque les hemos dado la patata y los hemos mandado al exilio, así directamente, ¿eh? Se han formado el año pasado el 10%, ¿eh?, de los residentes de medicina de familia, médicos, médicas que acabaron sus 6 años en la universidad y que decidieron especializarse en medicina de familia comunitaria, que lo estuvieron haciendo en los hospitales y en los centros de salud de la provincia. Pues de todos esos, escasamente el 10% se han quedado a trabajar en Granada, el resto se han ido. Y además no tienen que irse muy lejos, o sea, cruzan desde Peñaperros, se van a la izquierda, se van a la derecha, Murcia, Castilla-La Mancha, Extremadura, con simplemente ese desplazamiento a Portugal ya es menos, o sea, se han seguido yendo, ¿no? Se van ahí para ganar más. O sea, es que este gobierno actual ha empeorado todavía un poco más, ha dado una vuelta de tuerca, ¿eh?, a las condiciones laborales y salariales del personal que estamos trabajando en la sanidad pública de Andalucía. Contratos, si es verdad, de 3 meses, 6 meses. ¿Y eso qué? ¿Qué perspectivas de futuro puede tener una persona con un contrato de 3 o 6 meses? Pues se van. Es que en Cataluña han contratado enfermeras, 600 enfermeras andaluzas, que les han dado un contrato de 3 años. Y así el resto de comunidades, paramédicos, con un contrato de 1 año mínimo. Aquí eso todavía dijeron estos cuando entraron iban a hacer eso, como igual que hablaron de transparencia, que se dedicaron a abrir los cajones y a sacar las listas de espera, que si las miramos, las listas de espera de evolución que se pueden ver en la página web del SAS, pues tú ves que han ido disminuyendo, pero eso tiene su parte oscura, ¿eh? Claro. Año 19, año 20, los centros de salud no estaban los profesionales trabajando y viendo al personal, ¿eh? Esa fue otra
otra actitud que tomaron para dejarnos con el culo al aire, nunca mejor dicho. O sea, es que no se les ocurrió salir y decir, mire usted, su médica, su médico, su enfermera, su enfermero, está dentro del centro de salud y le va a atender. Entonces, el mensaje que estaba llegando a la población es que se acercaba y no le veían, y que no le querían ver, y que se estaba tocando la mano, y se estaban rascando la barriga cuando no era así, sino que se estaban jugando el físico. De hecho, de las seis personas, trabajadores del centro del Servicio Andaluz de Salud en la provincia de Granada, que perdieron la vida a causa del COVID, 4 eran de atención primaria. Personas de atención primaria, porque es que recibían a pelo, a puerta gallola, recibían al COVID sin equipos de protección. Porque el hospital ya lo recibía, es positivo. Prepárate. Con lo poco que tenían, es verdad que tampoco tenían mucho, pero el de primaria no sabía lo que tenía enfrente, y así pasó, ¿no? Pues después de todo eso, de esa mala prensa que nadie se encargó, nadie desde el Servicio de Andaluz de Salud, desde de la gerencia se encargó de decir, no, que el personal está ahí y les está atendiendo, nadie. Entonces la sensación que dieron es que eso estaba cerrado. Bueno, pues ese bloqueo que también ocurrió en los hospitales, ¿qué pasa? Si yo no diagnostico, pues tú no te mando a hacerte una prueba, la resonancia, pues que el otro. No te tienes que operar, porque como no sé lo que tienes, como no te diagnostico, no te opero, no te tengo que operar. Entonces, ¿qué pasó? Pues las listas de espera han hecho así, claro. Pero, ¿qué pasa? Ahora, una cosa que ya no se cuenta en esas listas de espera, que son, por ejemplo, las pruebas diagnósticas, eso ya no sale. Ya no sale en esas listas de transparencia. Eso ha desaparecido. Ahora solo se ven los que están esperando, la gente que está esperando una intervención quirúrgica o la gente que está esperando una cita para el especialista. También es falsa esa lista de espera para el especialista. ¿Por qué? Porque resulta, médico de cabecera, telefónica, mira, que tengo que hacer esto, hazle el otro. Y cuando ya está, pues mira, no hace falta que lo mandes al hospital. ¿Cómo que no hace falta? Yo hago el trabajo, yo te hago el trabajo, te hago de secretaria de secretario, y ahora, cuando te digo que tienes que verlo, a esta persona, tú me dices que ya no hace falta. Mira, le pones el tratamiento. Eso está pasando. Eso es otra de las cosas también. Por eso pues ha permitido que ha bajado esa lista de espera. Pero aún así, algo debe ir mal cuando habitualmente en diciembre de cada año publican las listas de espera. Este año estamos en febrero, todavía no han aparecido. Luego nos sorprende y aparecen. Pero eso es echar la ley y echar la trampa. Eso se puede. No os quiero cansar más. Podríamos estar contando, quizás estáis viviendo en la Granada vaciada, posiblemente el acceso que tengáis a la sanidad pública sea mucho más fácil que, por ejemplo, en el cinturón metropolitano de Granada, en la capital, en Guadix, en Baza, en Motril, en Salobreña, que ahí sí que, vamos a ver, aquí hay algún compañero que no lo podría refrendar cuando hay las cosas, las demoras están por encima de las 2 semanas, en muchos centros de estos centros. Yo he visto agendas de profesionales que tenían puestos en una misma hora hasta 11 personas sentadas. Eso no es de recibo. Lo habitual son 4 o 5, eso es verdad, que eso ya es lo último, ¿no? Pero hasta 11 personas a la misma hora. No se puede. ¿Qué necesitamos? Como mínimo 10 minutos. La atención telefónica está para lo que está. De oído, yo soy médico de familia y yo de oído me niego a diagnosticar. Al paciente hay que verlo, hay que tocarlo, hay que olerlo, hay que ver la reacción que tiene cuando te está contando lo que le está pasando. Eso es la base del diagnóstico de un padecimiento, y eso no se puede hacer por teléfono.
no se puede hacer por teléfono. Eso hay que tenerlo enfrente. Hay que tocar y ver. Y oír muy bien, pero también ver. Entonces, la solución, pues eso. La solución es basta. Dinero, dinero, dinero. Mientras el presupuesto, y eso es un estándar internacional admitido para que un servicio sanitario funcione con cierta holgura, necesita que el producto, el 7% del Producto Interior Bruto de un país, o sea, del dinero, de los beneficios que genera la actividad productiva de un país, ese 7% se dedique a la sanidad pública, a la sanidad, pues a partir de ahí es cuando se empiezan a hacer bien las cosas. Pero además no solo eso, el 20%, yo iría al 25% de ese 7% de ese presupuesto tendría que estarse dedicando a la atención primaria. ¿Por qué? Porque es lo más económico. Con menos recursos obtenemos mejores beneficios. La pandemia lo ha demostrado también, que en los sitios en que la atención primaria ha funcionado perfectamente, se ha controlado muchísimo mejor la epidemia de COVID. Y ya, para terminar, la epidemia de COVID, pues nos va a poner de aquí a un futuro no muy lejano. Eso que comentaba Jesús, de que estábamos bajando en los estándares de 40 enfermedades, pues eso va a ser, las cifras van a empeorar muchísimo. ¿Por qué? Es que nos hemos olvidado de toda la patología crónica, diabetes, hipertensión, no se ha atendido, eso no existía. Llevamos prácticamente los años de epidemia que no ha existido. Nadie se ha preocupado de cómo ha pasado, de cómo esta gente ha ido evolucionando. Están ahí aparcados. Se les ha ido aparcando las patologías crónicas, cardíacas, eso se dejó ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues a la larga lo vamos a ver en las cifras cómo se van a convertir en que todavía los estándares esos que teníamos de esa joya de la corona que teníamos, pues van a bajar todavía muchísimo más. Entonces está muy claro. Hay que pensar qué podemos hacer la gente de aquí, pues está muy claro. Hay que, de verdad, apostar por aquellas opciones que nos garanticen la sanidad pública. La que hay ahora, desde luego, nos la garantiza. Pasa olímpicamente de todos los servicios públicos. Lo hemos visto. Yo conozco la sanidad, pero es que en la enseñanza, en la educación, estamos igual, ¿no? Los servicios sociales estamos lo mismo. O sea, los han abandonado. ¿Por qué? Pues porque no, porque ellos, su idea es de que la iniciativa privada es la que mejor funciona, cuando es falso. Lo que pasa es que hay que gestionar bien. O sea, iniciativa privada está muy bien y hay que permitir y hay que darle cancha, por supuesto que sí, pero hay que pensar una cosa muy clara, que la iniciativa privada, si alguien pone un negocio o abre una empresa, es con el fin de tener también un beneficio. Un servicio público, esa parte no la cuenta. Entonces, el gasto que supone una enfermedad es el mismo sea en la sanidad pública que sea en la sanidad privada, el gasto que supone. Ahora, si a esto tenemos que añadirle que es el beneficio de la clínica privada, pues ya hay que aumentar, si no, no. Y eso en que redunda y que los ratios, por ejemplo, de personal que hay en las clínicas privadas no tiene nada que ver, y eso que el de la sanidad pública es bajo, pero es que el de la sanidad privada todavía es más bajo, y todo está externalizado. En un hospital hay personal de mantenimiento, hay personal de cocina, hay personal de lavandería, aparte de médicas, médicos, enfermeras y enfermeros, celadores, auxiliares de enfermería, y también ese personal. Eso las clínicas privadas lo sacan fuera. Entonces, ¿qué pasa? Que para seguir manteniendo su beneficio, pues el personal está peor pagado. Eso que han visto que como faltan, o sea, cuando a pesar de que hay un cierto desplazamiento de personal a la privada, pero es que se va de aquí, es que cruza, como he dicho, de Peñaperros y se va hasta los Pirineos, los cruza y se va. Entonces, claro, han subido un poco los gastos salariales, pero aún así se sigue yendo.
Entonces, bueno, pues la opción es esa. Yo me creo que la mejor atención sanitaria que se puede dar es de los servicios públicos, y pienso que es lo que hay que hacer, es ver y votar en consecuencia. Eso es un poco lo que tenemos que. No vamos a tardar mucho, no vamos a tardar mucho. Y así, pues, empezaremos a tener un presupuesto más alto. Las profesionales y los profesionales que trabajamos en la sanidad pública andaluza podremos tener unos salarios más en condiciones, unos contratos, eso es lo que deseamos, ¿no? Deseo que tengamos unos contratos más estables, que se refuercen las plantillas, que esos 20.000 contratos que se reforzaron que se hicieron para reforzar en la epidemia de COVID, que permitieron un ligero alivio, un pequeño alivio en la actividad asistencial, esa presión que había sobre las y los profesionales que estaban trabajando al ver que ese aumento así de esos 20.000 contratos que se dieron, se vio que se trabajaba muchísimo mejor. Es verdad que se vio más en los hospitales que en la atención primaria, porque vuelvo a repetir, yo es que soy de primaria y como lo ves, lo que ha pasado, eso se ha ido dejando ahí, las plantillas, hay plantillas de centros de salud, sobre todo en las capitales, donde ha habido un incremento de la población, que están sobrepasadas. O sea, la cantidad de ciudadanas y ciudadanos que tienen que atender el cupo, que llamamos, el número de cartillas que tiene asignada una médica, un médico de una ciudad o del cinturón, por ejemplo, de Granada, está pues, desfasado. O sea, porque aquí, en primaria, lo que hace falta es que el profesional y la profesional tengan tiempo para darle una buena atención sanitaria a esa ciudadana o ese ciudadano que está en el centro de salud. Y eso se consigue con más personal. Y si está mejor pagado, pues todavía mejor. Ya y el sobrevuelo, si encima está bien pagado y tiene un contrato de permanencia en el tiempo, pues eso es lo ideal. Pues eso es lo que se pide para ti. Vale. Luego hay otra asignatura pendiente que está ahí, ya veremos que esa, porque si la atención primaria está mal, la asistencia a la salud mental en este país es algo que se quedó. Hubo un comienzo de revolución, de renovación de lo que es la salud mental que se quedó, como dicen, en agua de borrajas, que se quedó a medio camino. Faltan psiquiatras, faltan psicólogos, hay una especialidad de enfermería psiquiátrica que no está acabando de ser potenciada, porque la enfermería de la salud mental no tiene nada que ver con la enfermedad de un servicio, de un quirófano, de un servicio cualquiera o de la atención primaria. Ese trabajo no tiene nada que ver, es completamente diferente y necesita una especialidad. Pues cuando eso se empiece y se ve que el diente y se empiece a remover, pues porque la salud de las personas no es solo la física, sino también la mental. Yo lo único ya acabar diciendo, precisamente por esa inquietud que tenemos de que esto mejore, hay convocada una manifestación ciudadana que esperemos que tenga cierta repercusión el día 19 en contra de eso, en defensa de la sanidad pública. La mesa va a participar, la convocatoria la hacemos desde comisiones y UGT, pero la mesa va a participar, la va a apoyar. Y bueno, yo sé que os llegará un poco lejos, pero bueno, no lo sé si y se ha planteado en algunos sitios van a proponer autobuses para que la población vaya a quejarse, vaya a decirle a este gobierno que tenemos que está pasando olímpicamente de la sanidad pública como de otros servicios públicos, tiene que poner las pilas y tiene que mejorar las condiciones de esa atención sanitaria y las condiciones laborales y salariales de las profesionales y los profesionales que cuidan de la salud de la gente de Andalucía. Eso es para lo que estamos. Es mi segunda vocación, ¿no? Mi primera vocación fue la de ser médico. Mi segunda vocación que se puso por el camino fue la de estar en el sindicato, en comisiones obreras, para defender. Sigo cuidando personas, intento cuidar personas. Igual que cuando estaba en mi consulta del Centro de Salud de San Antonio de Motril, sigo cuidando personas. Ahora cuido su vida laboral, intento
tercer no lo consigue, pero el del marzo es un poquito más frustrante, porque el muro que tenemos enfrente cuando tenemos que negociar y hablar con la contraparte que teníamos que estar trabajando ambas partes en la misma distancia, que es mejorar las condiciones de salud en este caso, porque es el ámbito en el que me muevo yo sindicalmente, pues no parece, no está bien. Gracias. Bueno, pues si alguien quiere aportar algo más, ahora es el momento. Y bueno, nosotros de la Izquierda Unida de Granada nos sumamos también a esta movilización. Lo de autobús no sabemos, porque no sabemos si habrá personas suficientes, que sería lo suyo, porque el problema al final es un problema para todos, es el mismo. Y bueno, espero que tengamos respuesta, ¿no? Porque para eso son las movilizaciones, para obtener respuesta. Y más en un tema tan delicado como es la sanidad. Y efectivamente, como han estado hablando los compañeros, pues la atención primaria pues está desbordada. Por un lado tenemos pacientes, usuarios cabreados por largas listas de espera, ¿no? Y por otro lado los profesionales saturados, desbordados. Muchos pacientes en baja horaria, en fin, y eso, pero bueno, esa problemática que hay, que se está haciendo crónica, que es el problema, parece que nos estamos acostumbrando a eso, y precisamente no hay que acostumbrarse a eso, porque bueno, pues luego somos los primeros que vamos al médico y nos cabreamos. Entonces ese cabreo que demostrarlo en las calles, pienso yo, pues reivindicando pues una mejor gestión, y para eso pues mayor apoyo económico y bueno, otras políticas que se pueden, que no es que no se puedan, ni que no nos prendan la moto de no, es que no hay médicos. ¿Cómo que no hay? Se están yendo. Al final tiene que buscarse la vida y es lo que pasa. Entonces, pues nada, eso es que nosotros como la apoyamos firmemente y que allí estaremos. También. Y bueno, si queréis hacer alguna aportación o lo que queráis, pues... Yo quería preguntar, o sea, porque a mí me extraña mucho y me cabrea las exposiciones tan estupendas que han hecho, y que esto estamos cuando personas aquí. Sí. Pero luego somos muchos los que nos cabreamos, los que vamos al médico y decimos que no puede ser así. Pero luego hacer algo, ¿qué se podría hacer? ¿No? Y eso es muy importante, ¿no? Que eso lo llegue a la gente, que lo vivan, que se motive, o sea... Sí, hay que ir creando conciencia desde todos los ámbitos, desde el ámbito educativo, el ámbito político y de la calle, en fin. Y es difícil y es duro, evidentemente, pero bueno, esperamos que sea... Pero hay que hacerlo, si queremos que esto vaya, ¿no?, a hacer algo, eso hay que hacerlo. Sí, estoy de acuerdo totalmente. Yo quería apuntar un tema. Yo quería apuntar un tema. ¿Qué os ha parecido el tema este del urólogo que ha salido pidiendo firmas para mejorar la atención bancaria? ¿No podríamos hacer también eso en el medio sanitario? Que parece que les asusta más porque parece que ven a la gente más cabreada el recoger firmas. Aparte de salir a la calle, en los pueblos, en las ciudades. Los bancos abran hasta las 2 de la tarde Claro, es que pienso, porque por ejemplo, ese hombre ha conseguido de momento que se alargue desde las 8 de la mañana, me parece, hasta las 2 de la tarde, el cajero en los bancos. Esto, que es mucho más importante, que nos afecta a todos, pues hombre, dar un poco... Yo me quedo con lo último, con la frase que hay escrita. Tenemos que defender la sanidad. Primero porque es un derecho, es nuestro derecho, es el derecho de todos. Y ha costado mucho trabajo conseguirlo. Y luego después tenemos que poner el adjetivo de pública y tenemos que defenderlo también a capa y espada, pues porque es la forma de que llegue a todos, que sea igualitaria y que cumpla la función redistributiva que tiene que tener socialmente. Pero eso, es que creo que eso es básico. Esa imagen, ¿cómo la transmites tú al pueblo?
porque el pueblo está votando otra Pues cosa. mira, igual tengo que decir, mire usted, dentro de unos cuantos años, usted tendrá que presentar la visa en vez de la tarjeta sanitaria. ¿Quiere usted eso? O si no, pues mire usted, ponga usted la papeletita en la urna, esa que dije que va a garantizar, por lo menos que dice que va a garantizar la sanidad pública. Y para todos. Y eso tenemos que entenderlo a la sociedad. No es que yo no leo otra fórmula. Sí, en el ámbito educativo, aunque no es el tema único, en el ámbito educativo está pasando igual. Con el colegio privado, está pasando lo mismo. De una manera sutil se está gestionando más dinero para el privado y facilitando más plazas para el privado. Sí, retiran los profesores de apoyo para los niños con problemas. El mismo ejemplo que está pasando con la sanidad, pero en la educación lo mismo. Lo digo porque yo también estoy en el ámbito educativo, formo parte del AMPA del colegio de aquí de Benalúa y bueno, pues en alguna ocasión tuvimos que salir a manifestarnos por lo mismo, ¿no? Con la modificación de un decreto que al final lo que conlleva es eso, desvío de fondos públicos a colegios concertados, ¿no? Y que la sanidad es la misma fórmula para aplicarlo. ¿Sí? ¿Qué? Bueno, yo aparte de comentar un tema local, porque es lógico, soy enfermero aquí en el Centro de Salud de Guadix y os puedo dar algunos datos simplemente por vestir las excelentes exposiciones que se han hecho. Pero me parece mejor empezar por la reflexión que trae su reflexión en relación a la poca capacidad de penetración que tenemos actualmente, que no sé si está vinculado con la existencia de las redes sociales que nos adormecen o nos anestesian totalmente la capacidad o la posibilidad de la necesidad que hemos tenido siempre de reunirnos, de vernos y, lógicamente, de compartir pues, este momento que es importante por la información que se nos da a todos a la vez. Además, tenemos la posibilidad de preguntarle a los ponentes si no hemos quedado con alguna dificultad. Esto sí refuerza verdaderamente la participación, pero es que la participación está perdida en todos los ámbitos. En el educativo reúne, y porque hay obligatoriedad prácticamente de que las AMPA pues, aparezcan, pero en la sanidad pues tampoco es que ha habido mucha costumbre. Entonces, no sé por dónde empezar. Lo que sí tengo que, lógicamente, es felicitar a la Mesa de la Salud Pública de Granada, porque ya llevan una trayectoria, se lleva ya una trayectoria de años, pero que se hayan tirado al monte, porque esto es tirarse al monte, salir del espacio cómodo de Granada capital y tirarse a los pueblos como este, y venir y saber que no va a tener mucho aforo, pero no obstante venir y explicar exactamente lo mismo que se ha podido explicar en el área metropolitana de Granada o en el centro de Granada, con más concurrencia, pues es de tener en cuenta. Eso es lo primero. Y dos o tres cosillas así de mi centro, y no voy a entrar. Que sí, que te escuchamos, que es bueno que lo digas, que es bueno que lo liberes, que lo saques fuera. No. Que no te lo quedes ha sido simplemente una ruptura de garganta. No quiero hablar de eso. Pero bueno, tampoco. ¿Eso qué es? Que no quiero hablar ni de la pandemia ni de cómo estamos y tal. Datos. La parte diferida, cuando nos dan citas para un especialista, arriba nos pone diferida. Mire usted, ¿qué significa diferida? Que no está en la lista de espera. Eso no entra en la lista de espera, porque cuando te ponen diferida es que no existe ni la agenda. No es que no exista el médico especialista, es que no existe ni la agenda. Aquí cuando te ponen diferida, no, ya tiene usted cita, ya lo llamaremos. Es que no saben, no, los administrativos no saben ni dónde apuntar a esa gente. Te tienen que poner diferida
y se quedan con una copia porque luego ya te llamarán. Y eso no aparece. Eso no aparece en ningún sitio. Los cargos a terceros, que es lo que decía también, comentaba Félix y Jesús, en relación, los cargos a terceros es cobrarle a las compañías de seguros de los coches, los accidentes, que es asistencia sanitaria, que no está vinculada, bueno, todo lo que no se cubre por la seguridad social, pues los accidentes, todo lo de las mutuas, todo lo de los accidentes no laborales que pueda haber y que estén con otras coberturas. Eso no se está cobrando. Antes, en la urgencia teníamos que rellenar un documento y decir, este fulanito ha sido un accidente de tráfico. Si no lo atendían en la privada, lo atendíamos nosotros, pero se le cobraba. Algunas veces era ruinoso, no solamente del 2005, sino que como no eran capaces de juntar todas las facturas y decir, me debe usted X, pues a mocho. En la provincia decía la delegación, vamos, a mocho, que nos deis la patronal de las privadas, nos tenéis que dar tanto. Pero era siempre como un 10 o un 20% de la factura real, de lo que ahí se movía y se facturaba. ¿Y dónde se factura principalmente? En los pueblos. ¿Por qué? Porque aquí las compañías, aquí no hay Asisa, una clínica de Asisa, ni de Adela, ni de ninguna. Y de Vista ni de Historia. La única que hay es en Guadix hay un consultorio que, bueno, ya lo habéis visto cómo es, que es patético en el sentido de que para atender tanta población que tienen de IFAS y de ADELA y tal, pues aquello es reducido y mínimo. Atención primaria, nada. Y porque los enfermeros de aquí siempre hemos tenido muy buena colaboración para la gente, porque no han tenido prácticamente enfermería nunca. Y cuando había que hacer algo de enfermería, pues simplemente han venido a la parte pública y nosotros pues hemos mirado para otro lado algunas veces y se ha hecho la mayor parte de las veces. Un dato de esta misma tarde. Un consentimiento para cirugía bariátrica. Lista de espera inexistente, pero de referencia como 2 años y medio. Bien, al otro lado, cirujano en una clínica privada de Granada que no sabe ni el domicilio, 14.000 euros la operación. El que quiera operarse ya sabe por dónde tiene que pasar. Y eso no es una intervención imprescindible, es necesaria, pero bueno, vamos a ponerlo pero una fractura de cadera o no es imprescindible, o una prótesis, y esa hay que hacerla. Y algunas veces la gente se está tirando ya a las intervenciones de ese tipo, ya cuando no se les resuelve en la pública y pasan el tiempo, el año y medio, se están endeudando, la gente se está endeudando y está pagando por ir a Lo que esos pasa sitios. es que tampoco saben cómo funcionan los hospitales privados. Porque tienes un enfermero para 2 o 3 plantas. Un enfermero. Lo digo porque nosotros tuvimos un familiar y le cambiamos nosotros el suelo porque es que al enfermero que estaba no le daba tiempo de cambiarlo. Eso. Entonces, eso tampoco se ha... Quiero decir, el Estado nunca ha hecho revisiones o inspecciones o tampoco, no sé. Se queda todo un poco en el aire, ¿no? Tampoco así. Yo me tuve que... Sí, yo es que quería ir a lo Moyá. Lo Moyá es cómo se financia y quién lo administra. Lo financia el Estado, que hace transferencias a las comunidades autónomas, y las comunidades autónomas lo administran a su antojo, ¿no? Entonces yo me estoy planteando ya hace tiempo, con el tema de la educación y con el tema de la sanidad, me estoy planteando seriamente esto de las competencias. Esto de las competencias y esto de la autonomía. Yo soy federalista, ¿no? Yo quiero un Estado federal, pero desde un Estado y desde cuestiones de Estado donde se blinden ciertas cuestiones. Es decir, tú administras, Junta de Andalucía, tú administras la sanidad, pero con las transferencias que te estamos dando vamos a blindar una serie de cuestiones. Vamos a blindar una serie de cuestiones que son, al fin y al cabo, cuestiones de Estado. Tenemos que ponernos ya a hablar de la sanidad y de la educación como cuestiones serias de Estado. Y no cuestión de la autonomía, porque lo que no puede ser es que haya
profesionales de la sanidad andaluza que se vayan a Cataluña y en Cataluña tengan mejores condiciones laborales. ¿Pero esto qué es? Lo que no puede ser es que pacientes del mismo territorio tengan peor asistencia que otros pacientes de otro territorio donde esa autonomía gestiona de otra forma. Hay que plantearse seriamente y empezar a poner en duda el hecho de las transferencias y las competencias en estas cuestiones tan serias que son de la salud pública. Y luego, por otro lado, la profesión, médico, enfermero, la profesión. ¿Cómo está de equilibrio el asunto? ¿Cómo son apoyadores o están todos o está el 80% en la lucha y en el cambio y en la asistencia? ¿O asumen que van todos los días a la consulta, pasan el día y cómo van? Habrá que hincarle el diente también al hecho de la profesión, a ver cómo anda, ¿no? A ver cómo está el asunto. Por ahí. Bueno, a ver, yo me quería referir a lo que decía esta mujer del tema de que estamos adoctrinados. Y es verdad, si es que estamos en una sociedad en la que, bueno, pues, en fin, casi que se trata un poco de entretener y de adoctrinar a la gente. Pero bueno, eso es lo que tenemos, por eso contamos, ¿no? Pero, o sea, yo creo que en este momento el gobierno andaluz está muy preocupado por el tema sanitario. Muy preocupado. Yo creo que es uno de los elementos que más le preocupa. Por lo tanto, en fin, siempre hemos aprendido aquello de acumular fuerzas en los momentos oportunos para desbordar. Y yo creo que el día 19 tenemos una manifestación en donde tenemos que estar, hay que estar. Y ese es un momento clave, porque ese tipo de cosas son mensajes muy fuertes, ¿vale? Nosotros vamos a seguir yendo con los cuerpos. Yo creo que en este momento la mesa, una de las cosas fundamentales que puede y debe hacer es esa. Nada de redes, como decía Miguel, la presencia es determinante. ¿Sí? Porque sí, el gobierno chileno de Boric pega la vuelta a la tortilla porque hacen una campaña basada en presencia física, que es lo que aprecia la gente. Aquello de Santo Tomás, aquello de tocar. Eso es clave. Por lo tanto, debemos de seguir haciéndolo las fuerzas y la gente que estamos sensibilizada en este tema. Y luego, una cosa que decía Antonio, también desde la izquierda estamos planteando algunas cosas para eso. Es decir, vamos a ver, hay que blindar los presupuestos de salud. Se ha planteado que el presupuesto de salud sea finalista. O sea, el Estado, cuando dice, da un presupuesto y lo encaja en un sitio y dice, esto es finalista, es que solo se puede gastar. Y hemos planteado que quizá en tiempos determinados tienen que ser el dinero finalista. Y es más, una de las medidas que decimos desde la mesa y en la cual podemos recaudar, que hablaba Miguel, muchos millones de euros, que es cobrarle a las privadas, que no lo estamos haciendo, están viviendo de las rentas, parasitando al sistema, pues ese dinero, si se cobra, hasta ahora lo que se cobra, no va a salud, va a Hacienda. Entonces, también decimos, el dinero que cobre salud, si no el 100%, que se quede un 90% en salud. Y yo os digo que sí, que esos 150 millones serían más, mucho más. Es que es una barbaridad lo que se puede cobrar. Por lo tanto, hay mecanismos legales, mecanismos normativos que pueden utilizarse en momentos determinados donde hay que asentar las bases del estado de bienestar, educación, salud, servicios sociales, y destinar dineros en exclusiva finalistas que se llaman para eso. Perdón, todo eso se traduce en lo que decía antes, en la papeletita. A ver dónde se pone la papeletita. Porque hay programas de salud que blindan la sanidad pública y hay otros programas que no la blindan.
Y a mí, hoy por hoy, me están demostrando las políticas que estamos viendo en determinados sectores o en determinadas políticas, me están demostrando que lo único que quieren es romper el sistema sanitario que hay para que penetre la sanidad pública, la sanidad privada. Y eso no me cabe la menor duda. Entonces, a eso es a lo que la población y la ciudadanía tiene que oponerse. Y se pone, pues de la única manera que tiene, poniendo la papeleta donde tiene que ponerla. Se acabó. No hay más, es que no hay más cáscara. Desde mi punto de vista tenemos internet y como no utilicemos el internet a la gente joven no le vamos a traer porque ellos funcionan a través del sistema de internet. Tendremos que usar todos los medios. Y ellos son el futuro. Las manifestaciones, internet y no cansen necesarios. Porque ellos son el futuro. Y sobre todo convencer, porque vamos, por lo que a mí respecta, yo tengo ya la edad que tengo. Estoy aquí defendiendo esto pues porque me lo creo. Pero a los que vienen detrás es a los que les va a afectar. Claro, pero... Entonces, o convencemos a esa gente, o si no, pues el futuro... Pero por eso digo que tenemos que utilizar todos los medios. Digo, las charlas están muy bien, pero ya veis el personal que estamos los convencidos. Que ya estamos convencidos y no necesitamos convencernos. Pero yo digo para llegar a la masa. Y a la masa, el señor ha salido diciendo... Pues oiga, que yo no soy tonto, aunque sea mayor, pues habrá empezado como una tontería, pero ha conseguido que le hagan caso. Entonces, pues utilizar, no sé, yo no... Mira, la mesa hicimos hace año y medio, en la campaña que hicimos sobre lista de espera, Pablo Luis estaba y, bueno, estábamos todos. Y hicimos una inscripción de firmas en chat. La verdad es que pues, hay que reconocerlo que no tuvimos mucho éxito, ¿no? Entonces, hay veces que no solamente es que no hagan las cosas, sino que el caldo de cultivo no está suficientemente o no das en la tecla, ¿no? Entonces, bueno, el tema es estar pendiente y estar tratar de estar en el momento oportuno. Esa es lo digo porque ahora tenemos al personal muy enfadado. Además de todos los estamentos, no solamente los médicos, sino todos. Entonces, de toda esa fuerza que está la gente quemada, que ya no puede más, que no puede pedir bajas porque resulta que no hay personal de recambio, pues eso, a ver si somos capaces de hacer todo eso. Y luego la gente joven, como no consigamos a la gente joven, nos quedamos los 4 que estamos aquí. Desde mi punto de vista, igual estoy equivocada. Una cosa nada más. Bueno, 2 cosas van a ser. Una pregunta a Félix, por si lo sabe. Hace como un mes vino el consejero de salud aquí al Chávez, al Centro Hospitalario de Alta Resolución de Guadix, que no al Centro de Salud, que vino al Chávez. Y vino a varias cosas, vino también a la hemodiálisis, pero principalmente vino a hacer entrega de material de alta tecnología que habían cambiado. El TAC y otra serie de dispositivos de alta tecnología. Eso, en el contexto de la desaparición de la empresa, ¿cómo cuadra? Es que es curioso. No lo he querido. En un principio sí pretendía hablar un poco de lo que... de esa película, ¿no? Es curioso, bueno, que en un gobierno que era, vamos a decir, socialdemócrata, vamos a ser un poco bueno, se sube a un carro de una privatización, que no fue tanto porque los recursos de las empresas públicas sanitarias en Andalucía eran públicos, pero la gestión era privada. Es cuando sale el decreto aquel de las fundaciones, esa que dio lugar
a unos ejemplos como los de las fundaciones gallegas, que son veganas, los hospitales de la señora Esperanza Aguirre, que son privados, ¿no? Las cooperativas de Cataluña, el modelo Alcira, ¿no? O sea que era el ir soltando lastre, ¿no? Y aquí lo que pasa que es verdad, tenía una cierta de reparto de recursos para toda la población, porque realmente Andalucía, lo ha dicho Jesús y todos somos conscientes, no es el primer mundo, no somos el primer mundo, aunque estemos en el primer mundo, pero somos el 0,5 del primer mundo, ¿no? La renta per cápita de esta comunidad es la que es. O sea, vamos a ver, eso no nos tiene que hacer más humildes y más pobrecitos, ¿no? Sino que nos tiene que enorgullecer y decir que queremos mejorar, ¿no? El dar un paso adelante y mejorar y movernos, ¿eh? Y movernos, ¿eh? Hay que dejar el ojalá, ¿eh? Que nos dejaron los 700 años de permanencia del Islam en este territorio, ¿eh? Y te olvidas un poco, ¿eh? Que no es ojalá, ¿eh? Dios no lo quiere. Si nosotros no queremos, Dios no lo quiere, ¿eh? Pero tenemos que dar el paso, ¿eh? Pero que eso, a lo que iba, resulta que monta ese sistema que lleva hospitales políticos, ¿eh? Porque yo no soy de aquí, ¿eh? Ya lo habéis visto que no soy de aquí. Entonces, ¿qué sentido tiene un hospital a 30 y tantos kilómetros dentro? Además, por él quítame allá esas pajas, ¿no? Es que y para mí, mi ombligo es que esa es la doctrina de hoy, esa es la ideología que estamos viviendo, el ombliguismo. ¿Dónde está mi ombligo? Y mi libro, y mi cosa, y yo, como decía aquel, y mierda para ti, ¿no? Perdón por la expresión, pero es así, ¿eh? Todo vale. Los demás, todo vale. Entonces cogen y empiezan a repartir. En esta provincia se iban un hospital en Guadix, otro en Loja, otro en Orge, ¿eh? Otro en Salobreña, en la Muñeca. De Salobreña a Motril 20 kilómetros. Menos mal que se les ocurrió y cambiaron el chip y dijeron, mira, hacemos la autovía y llegamos más rápido, ¿no? Y luego si te vas a Jaén, de Alcaudet de Alcalá Real, que hay 2 hospitales, uno cada uno, que uno, por cierto, se lo va a tragar el Virgen de las Nieves, con el hospital de Guadix. Resulta que está a 20 kilómetros. ¿Y cómo traes aquí a la gente a trabajar? A fuerza de pasta. Eso ha sido un negocio ruinoso. Y ahora, el gobierno de derechas es el que republica esos hospitales privados. Yo, eso que estabas diciendo, Miguel, es un poco que no lo entiendo, O sea, que hemos tenido que esperar, o sea, a que venga un gobierno de derechas, y que haga público una cosa que se privatizó en parte. Pero bueno, vamos a ver lo que resulta ahí. Vamos a ver lo que resulta. Porque al final esos fueron hospitales políticos, porque lo de siempre. O sea, es que hay que hacer políticas de salud. No salud, no política con la salud. Hay que hacer políticas de salud, políticas sanitarias. Y no con la salud hacer política, porque es muy fácil. Si nos ponemos el hospital aquí y la urna se llena de papeletas a mi favor. Y eso es lo que han hecho. Esa es la política sanitaria que se hace en este país. Yo te doy nada para que me vote luego, ya veremos. Porque lo que pasó al final ha sido un fiasco. Al alcalde de entonces de Guadix se le llenó. Mira lo que he conseguido, que la Junta de Andalucía me monte aquí un hospital para que nazcan, para que nazcan. ¿Cuántos niños nacen en Guadix? 284. 0,8 día. ¿Y sabéis lo que supone eso? Tener un pediatra, pediatra, ginecólogo, ginecóloga, matrona, y toda la infraestructura para un niño cada 2 días. Eso es un lujo asiático,
por eso se le votó en aquel momento a quien estuviese. Perdió las elecciones. Eso te iba a decir. El alcalde. Pero el que montó el hospital, ¿a que no? ¿A que repitió? No. El hospital repitió. Perdió las elecciones. Eso es lo que el hospital lo montó la Junta. Bueno, yo quería, ahora que se van estos jóvenes, quería agradecer la presencia de ellos porque son... Sí, la verdad que es impaciente y hay que... Son los más jóvenes que han asistido a esta mesa y bueno, aunque sean pocos, pero bien avenidos, sí. Y bueno, agradeceros a los ponentes vuestra disposición, vuestra información de Izquierda Unida, pues muy agradecido y... Yo me he sentido en casa. Yo, sí, ¿no? una parte incluso yo fui un concejal de Izquierda. Pues No lo pongo ya en el currículum, pero nosotros también lo hemos sentido. Sí, ¿no? Pues nada, nos alegramos y esperamos que bueno, la mesa pues, siga funcionando por todos los pueblos y que haya más asistencia, evidentemente. Bueno, es que yo creo que la mesa... manifestación, Sí, eso sería... Eso debe... Le tiene miedo el gobierno, ¿eh? Están preguntando la fecha de la manifestación. El día 19. El 19. A las 12 en Puerta Real, Granada. Granada. Es verdad que es en Granada. Sí, pero bueno, pero